Lex ha venido a hacernos soñar, a llevarnos a su mundo de fantasía, de ilusión y sobre todo pues a esta época también en la que los niños iban súper guapos a la cama. Este gorrito les sirve para las noches de frío. Este camisón dice que le gusta más que un pijama porque el pijama se enreda con él en la cama. Yo qué sé, ellos ya sabes que tienen vida propia y que piensan por sí mismos. Y a mí es que de verdad me parece que está tan guapo vestido de esta manera que es un dulce. Si quieres ver cómo he hecho a Lex toda la ropita, los complementos, quédate conmigo hasta el final del vídeo y os enseñaré en próximos tutoriales cada una de las piezas que le he diseñado especialmente para esta ocasión. Lex y yo os damos las gracias por estar siempre con nosotros. Vamos a soñar y vamos a pensar también que el dulce y el chocolate en algún momento también es especial. Mirad, he sacado un patrón un poco a mi aire, no sé si le quedará un poco grande. No, vamos a ver, si le queda un poco grande ya lo bajaría, pero en un principio lo voy a dejar así. Vamos a tomar punto de algodón del que estire. Yo he cogido este que es súper bonito, es unos topitos que sabéis que me gustan un montón y es muy fácil de hacer este gorro. Mirad, lo vamos a poner así por la mitad. Os comento que el punto se cose un poco regular porque parece que tenga vida propia, ¿vale? Vamos a ir cogiéndole con alfilerillos para que no se nos mueva. Y vamos a hacer este gorro en un momento. Además os voy a compartir un truqui que os va a gustar un montón sobre el prensatelas para coser este tipo de tejidos. Normalmente se utiliza un prensatelas de rodillo, que llaman de rodillo, que ayuda a que corra la tela, y también se utiliza una aguja de punta redonda, punta balón o punto jersey, pero yo os voy a dar un truqui para que todas podamos coser sin necesidad de cambiar ni aguja ni prensatelas. Quédate conmigo, ya verás cómo te va a gustar. Mirad, vamos a tomar como referencia nuestro patrón y vamos a cortar directamente, solo que en la parte de abajo yo le voy a dejar más o menos un centímetro, centímetro y medio, os lo digo. Pues mirad, 2 centímetros le vamos a dejar, contando con que no está derecha la tela. Voy a igualarla y ahora ya continuamos. Ahora sí, y ahora le voy a dejar estos 2 centímetros y tal cual vamos a cortar. No vamos a dejar ni margen de costura ni nada, y vamos a hacer así. Bueno, vamos a dejar margen de costura porque muchas de vosotras no estáis muy sueltas a la hora de coser este tipo de tejido, y así vamos a ir todas un poco más tranquilitas. Este no me pinta. A ver, vamos a ponerlo bien colocadito y ahora vamos a pintar. Ya os digo que es un tejido bastante enredosillo a la hora de marcar, de coser, de cortar. Se hace un poco complicadillo, pero bueno, vamos a hacerlo así. Bien, pues más o menos vamos a cortar. Voy a pasar aquí los alfileres y aquí. Listo. Mirad, así termino más pronto. Estas son las agujas
que os estaba comentando. A ver, estándar, metal, jeans, piel. Vale, mirad, tenemos balón o punta balón o punto jersey. La tenemos de diferentes medidas, desde 70 hasta 90, probablemente haya más. Yo tengo, creo que hasta las 100, pero bueno, también eso en las mercerías o en los sitios especializados donde vendan los materiales para las máquinas de coser os lo dirán. Esta es la aguja que normalmente se debe poner siempre que cosamos a máquina un tejido elástico, ¿vale? Y por otro lado, también nos acompañamos de nuestro prensatelas de rodillo, ¿veis? Lleva un rodillo aquí arriba y esto va haciendo que la tela vaya corriendo. Lleva dos también aquí en la parte de abajo y lo que hace es que va deslizando sobre el tejido y facilita muchísimo la costura. Bien, esto es lo que normalmente se hace. Yo os voy a dar un plan B. Y aquí viene otro de mis truques. Mirad. Cogéis vuestro prensatela normal, el que estéis utilizando. No cambiéis aguja ni hagáis nada, simplemente cogéis el prensatelas. Yo voy a coger esta cinta que es súper oscura para que la veáis bien en cámara, pero os sirve una cinta de celo, de la que utilizamos para envolver paquetes, ¿vale? Ponemos un trocito aquí, justo en la base. Y recortamos. Una vez que lo tenemos así, podemos recortar para que no nos moleste y sobre todo abrimos aquí, que podemos abrir con la punta de una aguja solamente por donde vaya a pasar la aguja, o como yo lo hago, así de esta forma, ¿vale? Y ya tendríamos preparado para coser puntos elásticos, pero sin necesidad de cambiar la aguja ni el prensatelas. Os pido que por favor lo probéis y que me dejéis en comentario si os ha resultado útil. Bien, pues ya dicho este truqui, voy a coser toda esta parte hasta el final. Vengo rápido. Bueno, pues ya lo he cosido y así me ha quedado. Como veis, se hace en un momento. Lo he cosido con el prensatelas, como os he comentado, y sin cambiar la aguja. No ha quedado nada mal, la verdad. No se abre la costura y queda bastante bien. Bueno, es otra forma de hacer las cosas. Mirad, vamos a recortar un poquito el exceso de costura y también le he hecho un dobladillo en la parte de abajo, como de medio centímetro más o menos. Ahora os lo diré. Aquí vamos a ir cerrando bien y cortando los hilos. Pues sí, medio centímetro. Y ahora ya daremos la vuelta. Aquí en la parte de arriba le vamos a poner un pompón. Mirad, he cogido estos que son de 30 milímetros, de 3 centímetros, porque quiero un pomponcillo que sea grandecito, pero no voy a sacarle todo el pico. Lo voy a hacer así, que quede como un poquito con rizo, un poquito con vuelo. Entonces me voy a coger una aguja, voy a coger un pompón, voy a hacer un nudo, porque los pompones se abren. Vamos a hacer un peluchito y vamos a meter por un lado, sacamos la aguja y ahora aquí hacemos esto, simplemente, ¿veis? Sin más, vamos a pasar al otro lado y ya dejaremos fijado este pompón. Damos aquí un punto y mirad de qué forma más fácil se hace un gorrito para dormir. ¿Veis? Así nos queda. Ahora se lo vamos a poner a nuestro Lex, que está aquí esperando ponerse guapo, más guapo todavía de lo que es él. Mirad, yo se lo voy a poner así. Es que de verdad me lo paso pipa con él, que se deja hacer de todo. Voy a ponerlo bien derechito por detrás. Voy a cortar aquí estos hilillos
y vamos a traérselo hacia un lado. Yo quiero que le venga así, y de esta parte un poquito más levantado, con un poquito más de gracia, porque va a parecer que está ahí medio dormido. Bueno, pues mirad, así le queda. ¿Qué os parece? ¿A que es una monada? A mí me gusta un montón. La verdad es que le queda súper gracioso. Es un amor de Lex. A mí de verdad es que me tiene loca perdida. Bueno, compis, pues este ha sido el proyecto de hoy. Lex que se va a dormir, Lex dormilón, Lex soñador, porque es un nene que sueña despierto y que de verdad nos hace soñar, porque es un amor. Vamos a hacerle algún detallito final, pero vamos, yo creo que así ya está de dulce, no sé qué os parece. Voy a hacerle una cosita, a ver si os gusta. Vamos a terminarlo de ponerlo guapo. Bueno, compis, vamos a hacer una palmatoria. Una palmatoria era una velita que se llevaba sobre lo que llamamos una palmatoria, sobre una base finita que era un soporte, y bueno, pues con eso se alumbraban cuando se levantaban por la noche o se tenían que mover por la casa. Como Lex y Alma son dos golosos, pero dos golosos de los buenos, se despiertan por la noche, y además de jugar y además de enredar y maquinar para el día siguiente, también se meten a buscar caramelos y se acompañan de esta palmatoria. Vamos a hacerle una, pero muy fácil y muy sencilla. Vamos a utilizar goma eva y vamos a coger, mirad, una medida de 1 euro. Además, para las chicas que sois de fuera, también os digo lo que mide. Tiene 2 centímetros. Bien, vamos a hacer un círculo de 2 centímetros y con esto le vamos a dar fuerza. Yo he cogido un cartón que tengo de, creo que era de una colonia. Sí, era de una colonia que ya no existe, pero sí que existe el cartón. Bueno, pues con esta medida vamos a recortar, vamos a hacerle la forma. Ya veréis qué bonito queda. Son esos detalles que a los muñecos los hacen mucho más chulos. No hace falta que esté exactamente redonda. Además, las palmatorias normalmente eran de metal, de hierro y similar. Ahora voy a coger un botón que es un poquito más grande y que este tiene pues mirad, 3 centímetros. El cartón lo vamos a hacer con el pequeño y con este vamos a hacer 2 círculos. Vamos a marcar con una brocheta para no dañar la goma eva. Yo he cogido esta que no tiene mucha punta y espero que me sirva. Si no, voy a coger un lápiz, a ver si con el lápiz marco mejor. Ya veis que como son tan pequeñitos estos muñecos, todas las cositas que le hagamos tienen que ser chiquititas. Mirad, vamos a tomar así y así y vamos a dividir por la mitad, y ahora vamos a poner nuestro cartón más o menos en el centro. Mirad, aquí vamos a colocarlo aquí. Voy a utilizar un pegamento de estos rápidos, lo compro en bazares, pero la verdad es que es de efecto inmediato. Si no tenéis, podéis utilizar silicona caliente o silicona fría o cualquier pegamento que tengáis que os guste. Bueno, pues ya hecho esto, mira, me he quedado aquí con la pegatina de la compra. Vamos a ponerlo más o menos en el mismo sitio y vamos también a pegar. ¿Por qué lo he hecho un poquito más grande? Porque voy a pegar el contorno para que el cartón me quede en el centro y no se me vea por todo el contorno de la palmatoria. ¿Veis? Ya lo tengo casi sellado. Así.
Y ahora vamos a recortar por donde teníamos marcado. Me he equivocado de tijera. Eso es por tener dos cerca, es un peligro. ¿Veis? Nos quedará así. Ahora vamos a tomar, yo voy a coger una barrita de silicona y le voy a poner pues una velita más o menos por aquí, más o menos. Ahora voy a coger un trocito de goma eva de más o menos, y es que como siempre voy a ojo, nunca me acuerdo de daros las medidas. Pues mirad, como 1,5 centímetros. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a enrollarlo aquí a nuestra vela, porque esto va a ser la vela. ¿Veis? Sujetamos que se pegue y vamos enrollando de esta manera, así. Aquí vamos a poner un poquito y esperamos que pegue. Recortamos si tiene algún piquito feo. Y ahora vamos a pegar esto a la base, al centro. De esta forma. Y ahora vamos a coger un trocito también de goma eva, esta vez muy finito, pero muy finito. Y mirad, finito pues medio centímetro, más o menos medio centímetro. Y vamos a poner una gotita aquí justo donde estaba el cierre, donde hayamos finalizado. Lo vamos a colocar así. Esperamos un poquito. Y ahora vamos a enrollar para darle un aspecto como más de hierro repujado, más de hierro repujado, que tampoco sea una gran cosa, pero veis que parezca que es algo más bueno, más metálico. Y lo vamos a poner aquí. Voy a sujetarlo lo más cerca posible de donde teníamos el centro. Aquí vamos a poner una gotita, pero nada, una gotita. Esperamos que seque. ¿Veis? Es que es súper rápido este pegamento. Y mirad, ya tendríamos la palmatoria. Voy a cortarle un poquito más de vela porque creo que está muy alta, y así es como nos va a quedar. Voy a pegar aquí un poquito. Podríamos ponerle un poquito de goma eva, pero de verdad que no hace falta porque es algo muy rústico y muy antiguo. Mirad, así nos ha quedado la palmatoria. ¿Veis? Simula pues eso, a un portavelas. Voy a quitar esto de aquí, que sí que es peligroso este pegamento, y vamos a ver cómo le queda a nuestro Lex. Pues mirad, así es como lo va a llevar.
¿Qué os parece? ¿A que es una monada? A mí me gusta un montón, la verdad. Bueno, pues voy a presentaros ya el trabajo finalizado. Bueno, compis, pues este ha sido el proyecto de hoy. Le hemos hecho un gorrito de dormir, un camisón, unas zapatillas, sus calzoncillos, como no, y una palmatoria, porque es un goloso y junto con Alma se dan paseos nocturnos, juegan y además también vacían un poco la nevera, sobre todo chocolate y demás. Aunque también son niños sanos, sé que también les gusta la verdura, pero por la noche lo que les pide el cuerpo es azúcar. Y bueno, pues espero que os haya gustado. A mí la verdad es que me ha divertido muchísimo, me lo he pasado muy bien y sobre todo he disfrutado diseñando estas ropitas y estas cositas para mi Lex, que es que de verdad que lo adoro. Gracias por tu apoyo, gracias por estar detrás de la pantalla, por compartir mis vídeos y sobre todo por continuar en mi comunidad. Nos vemos en el próximo tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.